Hola, mi nombre es Yolanda Romero y soy estudiante de la asignatura Lengua y Literatura para la Educación Primaria. A continuación, voy a llevar a cabo mi exposición oral o booktuber sobre la obra que he seleccionado, que es La señorita de Trevelez. Pertenece al género teatral y está escrita y publicada en 1916 por Carlos Arniches. Bien, en cuanto a contextualizar un poquito de la vida y obra del autor, simplemente decir que este nace en 1866, que entre sus géneros más destacados encontramos el género chico, el sainete extenso y la tragedia grotesca. La obra que he seleccionado pertenece al subtipo de tragedia grotesca y en este tipo de subgénero el autor lo que pretende es hacer como una especie de fusión entre lo trágico y lo dramático y lo cómico o más de caricatura. Entonces, digamos que pretende hacer una crítica social a la España que salía del desastre del 98 y en la que había pues una serie de colectivo que se encargaba de hacer burla o de jugar con los sentimientos de otras personas sin tener ni siquiera sentimientos de culpabilidad o arrepentimiento sobre eso. En este sentido, los aspectos que más destacan de su obra, en este caso de la obra que os estoy comentando, son el trasfondo de humanidad que el autor pretende generar y la reflexión o que la persona debe de hacer acerca del reírse de otras personas sin que esto tenga consecuencias. Además, también llama mucho la atención la gran capacidad que tiene el autor para fusionar estos dos tipos de géneros, que son el género dramático, el género trágico, con la comedia. Hacerlo de una manera tan espontánea y tan ideal. Vale, y a continuación se va a hablar un poquito del análisis de los personajes. Para ello vamos a imaginarnos una pirámide que va a simbolizar la sociedad. En la parte de arriba tenemos la clase alta de la sociedad, formada por Doña Flora y Don Gonzalo. Doña Flora es la protagonista de la historia porque va a ser víctima principal de la broma que van a realizar el resto de personajes. Es una señorita de edad avanzada y físicamente no muy atractiva y a nivel personal pues es muy ingenua, muy frágil y va a creer en todo momento que la broma que se está llevando a cabo es verdad y que hay un amor entre ella y Don Numeriano. Luego tenemos también en la parte de la cúspide de la pirámide a Don Gonzalo, que es el hermano de Doña Flora y tiene una apariencia física bastante tosca o de fortachón, entonces va a generar miedo en el resto de los personajes. No obstante, su fondo es de bonachón y él siempre lo que busca es el proteger a su hermana de cualquier daño que le pueda ocurrir. Si nos vamos a la parte intermedia de la pirámide, nos encontramos con los miembros del Guasa Club. El Guasa Club es un casino y en él pues los miembros son señoritos vagos, gandules, que de lo que se encargan es de pues actividades de ocio y de generar en todo momento malas invenciones, burlas, bromas. Van a idear, van a ser los que ideen la broma en torno a la cual va a girar la trama. Y destacan Picobea, Guillola y Numeriano. Picobea y Guillola son los que idean la broma de mal gusto, siendo Guillola el presidente del Guasa Club. Y luego tenemos a Don Numeriano, que digamos que casi sin quererlo se convierte en uno de los protagonistas principales de la broma, porque es el que va a hacer creer a Flora que está perdidamente enamorado de ella mediante una carta de amor fingido. Y por último tenemos la parte última de la pirámide, que sería la clase más baja o la clase obrera, formada por todos los empleados del hogar, los criados que trabajan para los señoritos, pero no tienen mucho peso en la obra, dado que las conversaciones que tienen entre ellos solamente son sobre el resto de personajes principales. Para acabar con el análisis de los personajes, comentar que hay uno que se llama Don Marcelino, que es el personaje neutro que se va a pensar por una parte que es cómplice, dado que nunca dice la verdad, pero por otra parte siempre aconseja de muy buena manera a Don Gonzalo. Vale, y a continuación os voy a hablar un poquito del argumento de la obra. Esta se divide en 3 actos. El primer acto transcurre en el Guasa Club y en este acto lo que ocurre es que los miembros del Guasa Club, en concreto Don Picobea, Don Guillola y Don Numeriano, se encargan de idear una broma de mal gusto en la cual la víctima va a ser Doña Flora. Esta broma en lo que consiste es que Don Numeriano, casi sin saberlo, va a convertirse en el enamorado de Doña Flora y Doña Flora va a creer mediante una carta de amor fingido que Don Numeriano está perdidamente enamorado de ella. ¿Qué ocurre? Que Doña Flora
se enamora muchísimo, se ilusiona muchísimo con la idea y se pone muy contenta. Se lo cuenta a don Gonzalo, que es su hermano. Y su hermano, al verla a ella tan contenta, también se ilusiona con la idea y decide hacer una fiesta. Vale, pues entonces ya damos paso al segundo acto que ocurre en el jardín de los Trevelet y en este acto lo que ocurre es que los miembros del WhatsApp Club empiezan a darse cuenta que la broma se les está yendo de las manos, que realmente Flora lo va a pasar mal si se da cuenta de todo esto, pero temen contar la verdad porque don Gonzalo es muy fuerte y puede arremeter contra ellos. Entonces idean que don Picobea va a estar también enamorado profundamente de doña Flora y que va a querer batirse en duelo con don Numeriano. Al enterarse don Gonzalo de todo esto, se adelanta a esta batida de duelo y decide ser él el que se va a batir en duelo con don Picobea. Aquí es donde acabaría el segundo acto. Y en el tercer acto, que ocurre en el gimnasio de la casa de los Trevelet, lo que ocurre es que toda la mentira al final salta. Don Numeriano sufre como una especie de transformación en la que empiezan a aparecer en él sentimientos de culpa, sentimientos de reflexión y entonces le cuenta toda la verdad a don Gonzalo. Don Gonzalo en un primer momento se enfada muchísimo, pero al final pues acepta que ha sido una broma de mal gusto y decide no contarle nada a doña Flora. Así es como acaba el tercer acto y aquí es donde se puede, sobre todo en el tercer acto, es donde se ve la intención que tiene el autor del cómo hay que tener un poquito de humanidad y hace esa crítica social a ese colectivo que hace burlas o que hace bromas de mal gusto sin tener en cuenta las repercusiones o consecuencias que esto pueda tener. Además, doña Flora nunca sabrá la verdad y pensará que tanto Picabea como don Picabea como don Numeriano han renunciado al amor por ella. Por último, y en lo que se refiere a mi opinión personal sobre la obra, estoy totalmente de acuerdo en que Carlos Arniches consigue realizar este subgénero de tragedia grotesca de un modo muy adecuado, fusiona muy bien lo trágico con lo cómico y además me encanta el cómo intenta o hay un trasfondo más de reflexión, de concienciación acerca de esas personas que realizan actos sin pensar en las consecuencias, de esas burlas, del cómo está la sociedad jerarquizada y cómo hace esa crítica a lo moral y a lo social de aquella época. Y me parece súper adecuada de cara a la recomendación a otras personas porque el trasfondo que tiene o digamos que la reflexión a la que llega una persona cuando la lee es totalmente positiva porque nos hace ver que muchas veces las burlas, las bromas pueden generar consecuencias negativas en otras personas y que siempre hay que tener cuidado y saber hasta qué punto es una broma y hasta qué punto se convierte en una broma pero de mal gusto. Entonces, me ha gustado mucho el libro, me ha parecido entretenido, me ha parecido que entremezcla muy bien los dos géneros, como ya he dicho, y luego pues si a eso le añadimos el trasfondo que tiene, pues sería totalmente un libro que yo recomendaría a cualquier persona. Sí, quizás haya en algunas partes que me parece un poquito más denso, que a la hora del entendimiento me resulta un poquito más complejo, pero en general es un libro que tiene muchísimos más aspectos positivos que negativos y el cual me ha gustado mucho su lectura.